Imagínate esto. Tienes 500,000 pesos guardados en tu cuenta de ahorros. Te sientes seguro, responsable. Pero cada vez que miras el saldo, algo no cuadra. Tienes el mismo número, pero puedes comprar menos. Algo te está robando en silencio y ni siquiera lo notas. Eso no es mala suerte. Es una trampa diseñada con precisión quirúrgica. El sistema financiero no fue construido para que tú crezas. Fue construido para que tú te quedes quieto mientras otros avanzan. Y lo más perverso es que te enseñaron a llamar seguridad a lo que en realidad es estancamiento. Mi nombre es Valeria y trabajé 15 años dentro de ese sistema. Vi desde adentro cómo los bancos y los fondos de inversión multiplican el dinero de unos pocos, mientras el resto duerme tranquilo con su cuenta de ahorros al 2% anual. Hoy te voy a mostrar el mecanismo exacto que convierte 500,000 en 5 millones, sin que tú muevas un solo dedo adicional. A esto le llamo el capital fantasma. Si estás cansado de ver tu salario desaparecer antes del día 15 y quieres entender el juego que los bancos juegan en tu contra, suscríbete al canal ahora. Aquí dejamos de fingir y empezamos a ganar. Olvida todo lo que te dijeron sobre guardar dinero. Guardar no es ahorrar. Guardar es perder en cámara lenta. Cuando tú dejas 500,000 pesos, dólares o soles en una cuenta bancaria tradicional, el banco te paga entre el 1 y el 3% anual. Eso suena razonable hasta que entiendes que la inflación real en la mayoría de los países de América Latina no baja del 7, el 8 o incluso el 12% anual. Lo oficial dice una cosa. Tu carrito del supermercado dice otra. Hagamos la matemática que nadie te quiere mostrar. Si tienes 500,000 unidades de tu moneda y la inflación real es del 8% anual, en 10 años, tu poder de compra se habrá reducido casi a la mitad. No perdiste el número en la pantalla. Perdiste la mitad de tu vida real. Eso es lo que yo llamo esclavitud financiera silenciosa. ¿Crees que esto es justo? Claro que no. Pero el banco sí que usa tu dinero. Lo presta a tasas del 20, 30, hasta el 60% en algunos mercados de la región. Tú le prestas al banco al 2% y él te presta de vuelta al 40%. Eso no es un servicio financiero, es un negocio construido sobre tu ignorancia. Ahora te voy a hablar del concepto que los ricos entienden y que las escuelas nunca te enseñaron: los intereses compuestos. Y antes de que pienses que esto es una clase de economía, escúchame bien. Los intereses compuestos son la herramienta que los ricos usan para enriquecerse mientras duermen, y la misma herramienta que los bancos usan para encadenarte de por vida cuando tú eres el deudor. La diferencia entre ser el dueño del dinero y ser la víctima del dinero depende de en qué lado de los intereses compuestos te encuentras. Si tienes deudas a interés compuesto, el tiempo trabaja en tu contra. Si tienes capital invertido a interés compuesto, el tiempo trabaja para ti. Es la misma fuerza, dirección opuesta. En un momento te mostraré el cálculo exacto de cómo 500,000 se convierten en 5 millones. Pero primero necesitas entender por qué el sistema prefiere que tú no sepas esto. Imagina a Carlos, 40 años, clase media, trabaja duro, gana bien. Tiene 500,000 pesos guardados y cada mes paga el mínimo de su tarjeta de crédito. Carlos cree que está administrando bien su dinero porque ahorra, pero su tarjeta cobra el 36% anual. Sus ahorros crecen al 2% anual. La diferencia entre esas dos tasas es la cantidad exacta de riqueza que Carlos le transfiere al banco cada año. No es metáfora, es matemática pura. Ahora sí, la fórmula del capital fantasma. Y te llamo así porque este dinero trabaja sin que tú lo veas, sin que lo toques, sin que aparezca en tu rutina diaria. Es capital invisible, pero sus efectos son absolutamente reales. Si tomas 500,000 unidades de tu moneda y las colocas en un instrumento que rente el 10% anual compuesto, en el primer año tienes 550,000. No impresiona. Pero el segundo año, ese 10% ya no se aplica sobre 500,000, se aplica sobre 550,000.
y el tercero sobre ese nuevo total. Y así, año tras año, la base crece y el crecimiento crece con ella. A los 10 años, esos 500.000 se convierten en 1.296.000. A los 20 años, en 3.363.000. A los 24 años, en 5 millones y fracción, sin que tú hayas aportado un solo peso adicional. Sin esfuerzo extra, solo tiempo y tasa. Eso es el capital fantasma. ¿Y por qué no te enseñaron esto en la escuela? Porque una población que entiende los intereses compuestos no compra televisores a 48 meses. No financia el iPhone con intereses del 22%. No saca un crédito de nómina para irse de vacaciones. Una población educada financieramente es una amenaza para el modelo de negocio bancario. Y eso el sistema lo sabe mejor que nadie. Si esta matemática te asusta, dale like a este video. Eso le muestra al algoritmo que no aceptamos más ser engañados por el sistema financiero tradicional. Pero aquí viene la parte que más me costó aceptar cuando era banquera, y que ahora tengo la obligación de decirte. El mayor obstáculo para que tú actives tu propio capital fantasma no es la falta de dinero, es la cultura del estatus. América Latina tiene una enfermedad financiera silenciosa que ningún gobierno quiere diagnosticar porque les conviene. Se llama aparentar. El carro del año financiado a 7 años. El departamento más grande de lo que necesitas. La ropa de marca, el viaje subido a redes sociales pagado con la tarjeta que no terminas de liquidar. Cada peso que gastas en estatus es un peso que no está generando capital fantasma para ti. Imagina a Ana, mismos ingresos que Carlos, pero Ana decidió no renovar el carro. Recortó 3 suscripciones que no usaba. Dejó de financiar ropa. Con eso liberó 4.000 pesos al mes. 4.000 pesos mensuales invertidos al 10% anual, compuesto durante 20 años, son más de 2.800.000 pesos. No por ganar más, por dejar de regalarle su futuro al banco y a las marcas. La trampa del estatus es la más cara de todas porque es la única que tú mismo pagas con gusto. Te la vendieron como éxito. En realidad, es la cadena más elegante de la esclavitud financiera moderna. Y aquí llegamos a la regla número 3, que es polémica pero vital. No todo el mundo puede ni debe empezar con 500.000. La pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es, ¿cuánto del dinero que ya tienes está trabajando para ti en este momento? Si tienes deudas a tasas superiores al 10% anual, esa deuda es tu prioridad número 1. No porque ahorrar sea malo, sino porque matemáticamente es imposible crecer al 10% si al mismo tiempo estás perdiendo al 36%. Primero elimina la sangría, después construyes el canal. Una vez que liquidas las deudas de alto costo, el siguiente paso es crear lo que yo llamo el colchón de seguridad. 3 a 6 meses de gastos en un instrumento líquido, pero que al menos empate la inflación. No en una cuenta bancaria tradicional. En un fondo de mercado de dinero, un CETE, una fiducia, dependiendo de tu país. Ese colchón no es para crecer. Es para no tener que destruir tu inversión en una emergencia. Y después de eso, con disciplina y con tiempo, empieza a construir el capital fantasma. No necesitas saber todo desde el primer día. Necesitas empezar. Porque el tiempo es el ingrediente que el dinero no puede comprar, pero que tú sí puedes darle a tu futuro hoy. Si llegas al final de este año exactamente igual que como estás hoy, con las mismas deudas, el mismo dinero quieto en el banco, el mismo patrón de gasto, en 2 años no estarás igual. Estarás peor. La inflación no descansa, los intereses de tus deudas no descansan, y el tiempo que estás perdiendo hoy es el tiempo compuesto que nunca vas a recuperar. La diferencia entre Carlos y Ana no fue el salario, no fue la suerte, fue una decisión. Una decisión de entender la matemática antes de tomar el siguiente crédito, de preguntarse si ese gasto construye libertad o refuerza la cadena. El costo de la inacción no es 0. Es todo lo que el capital fantasma podría haber generado por ti y no generó.
No seas una estadística más de endeudamiento en Latinoamérica. La información ya la tienes. La acción depende de ti. Nos vemos en el próximo video. Hoy, antes de cerrar esta pantalla, abre tu estado de cuenta y busca una deuda o una suscripción que no justifique su costo. Solo una. Cancélala o págala primero. Ese es tu primer acto de libertad financiera real. No mañana. Hoy. Soy Valeria y esto es Capital Oculto. Nos vemos en el próximo video.